Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy es el día 212 de tu cronomeditaciones de Yux I4. Me imagino que habrás recitado el mandato a la mañana, lo habrás publicado en un video y habrás subido el link a tu página de la cronomeditación para que te podamos seguir auditando. Ahora vamos a pedirle a Guilla que nos recite el mandato y en base a eso después te narro, te cuento un poquito acerca de este Yux. Y 4. Yo soy diseño. Con la espiritualidad de la mente, defino con el fin de influenciar midiendo la sabiduría. Sello el proceso del libre albedrío con el tono autoexistente de la forma. Me guía el poder de la elegancia. Qué bueno, nos está guiando L4. Eso significa que la elegancia, siendo el guía, ahí lo podemos ver en el oráculo, se complementa con los poderes de los otros tres yux, el antípoda, análogo y oculto, y entre esos cuatro, más el poder del día de hoy, que es el libre albedrío, se produce la quinta fuerza de I4. Cada poder desarrolla una fuerza, cada yux tiene una fuerza y se desarrolla a partir de su propio poder. Si el día de hoy es el libre albedrío, la fuerza que se desarrolla es una fuerza que nace desde esa libertad que tiene el individuo de poder desarrollar el libre albedrío, como su propio poder. Así que, por esta razón, los antiguos mayas a la letra I, al sello número 12, de 1 a 20, de ser, soy energía radiante, el simple ser que nutre el nacimiento de la existencia, hasta el sello número 20, que es básicamente la vida que se desarrolla con el fuego universal que se desarrolló durante el sello número 1 al sello número 20, o sea, con todo lo que fue ego universalmente, de la relación de poder estar uniendo, viendo, salir todo aquello que es proyectado desde uno hacia afuera y con eso se termina creando la vida. Entonces, el día de hoy, I4, es un día de la forma, es el día en que con el tono autoexistente de la forma logramos poder en cada instante presente sellar esa unidad de tiempo de un instante presente con el Yux I4, y de esa manera instante presente tras instante presente, siempre habiendo sido sellado con I4, a lo largo de 24 horas logramos un día calendárico de nuestro amado mundo, factorizando su energía con el Yux I4. El mundo es una creación sensorial dentro de tu cuerpo. Tu cuerpo es creado continuamente desde el día en que naciste hasta el día en que te mueras por el yux de tu nacimiento. Pero a su vez ese yux de tu nacimiento está alternando con el yux del día para poder recrear las sensaciones del mundo dentro tuyo. Entonces cada día tu yux destino utiliza un yux específico, el del día que corresponde, para poder crear el mundo dentro tuyo. ¿Ok? El mundo es una creación sensorial dentro de tu alma. Y tu alma es un almacén de datos. Almacena datos inteligentemente, de tal manera que estos datos son de la vida, de los sentidos y de la mente. Al ser de los sentidos los puedes sentir, al ser de la vida están en todo lo que vos sos, están en el adentro y en el afuera tuyo, codificados como ceros y unos, y al ser de la mente son los datos que la mente lee para poder recrear en cada instante presente la animación de cómo va a ser el siguiente instante. Y de esa manera, instante tras instante, holograma tras holograma, se va creando la secuencia de la película de la vida, esta experiencia tridimensional que estamos experimentando en nuestras formas. El que la experimenta básicamente es la idea autoexistente de la forma. Cada forma tiene una idea de existencia que se desarrolla dentro de sí misma y es una idea autoexistente, porque cada forma es individual y es libre e independiente de su entorno. Por lo tanto, tiene la capacidad de poder
ser autoexistente, que la vida que está experimentando, la existencia que está experimentando, la desarrolla de forma automática además. El automatismo de esta experiencia se revela y se conoce a través del conocimiento cronocrático, a través de la programación de cómo el tiempo crea la energía. Para eso, en el conocimiento cronocrático te profundizamos al hecho de que solo somos una chispa de energía que muy rápidamente cambia su forma, se prende y se apaga, se prende y se apaga, y cada vez que se vuelve a prender es una partícula subatómica de tu cuerpo. Se apaga y es otra, se apaga y es otra. Entonces, muy rápidamente, creando esta factorización de energía de la chispa vital, la chispa se convierte en todas las partículas subatómicas de tu cuerpo, pero una tras otra. Eso hace que se desarrolle una conciencia dentro de la chispa que tiene memoria de haber sido todas las partículas subatómicas. Y al volver al punto cero, desde donde inició esa factorización de energía en relación al arte de un instante presente de tu existencia, completa la cubicación micro y macrocósmica de tu existencia en función del holograma de ese instante presente. Se igualó a la supuesta energización que habría en ese holograma de ese instante presente, tanto para dentro de tu cuerpo como para fuera de tu cuerpo, apoyándose en el yux del día. Y de esa manera la chispa vital se convierte en quien vos sos. Adquiere la conciencia de ser el cuerpo completo. Al adquirir esa conciencia, de nuevo comienza a cambiar de forma para poder ser todas las partículas subatómicas del siguiente instante de tu existencia. Después del siguiente instante, existiendo por momentos. Por ejemplo, un segundo es un momento es una secuencia de instantes presentes. En un segundo a veces puede ser que simplemente estés utilizando 30 instantes presentes, como en una película cinematográfica, 30 fotogramas, 30 hologramas, para crear una secuencia de animación. O a veces puede ser que estés utilizando un montón, tipo 1.000.000 de instantes dentro de un segundo. La cantidad de instantes que vas a utilizar va a depender de la calidad sensorial que necesitas experimentar en el momento de existencia en el cual te planteas, siendo la chispa, la recreación de vos misma para poder ser todas las partículas subatómicas de tu cuerpo. Siendo un día de la forma, el rayo que se desarrolla como el principal de los 7 rayos de la vida a través de la chispa. Acuérdate que la chispa, al ir tan rápido, cambiando de forma, al completar la órbita microcósmica, vos lo sentís como un rayo, esa sensación de ser la existencia dentro de tu cuerpo. Entonces, ese rayo de energía, de vida que estás experimentando dentro de tu cuerpo, el día de hoy se apoya en el rayo violeta. Es al que mayor hincapié va a hacer para poder desarrollarse en función del arte planteado en el mundo. Entonces, con el arte de diseño, hoy se diseña, a partir de la chispa vital, el tono autoexistente de las formas. Y en función de esas formas, de las que tenés dentro y de las que llevas dentro. O sea, de las que tenés dentro en relación de las que están afuera. Todo lo que está afuera lo tenés dentro. Y además las que llevas dentro de tu cuerpo, que son las propias a vos mismo. Las formas de tus moléculas, las formas de tus células, la forma de tu corazón, de tus órganos, de tu cuerpo entero. ¿Ok? Entonces, es un día amarillo porque, como te lo comenté, estamos transitando una célula de tiempo. La célula de tiempo está creada por 4 yux. La célula de tiempo que estamos trabajando el día de hoy es el proceso, por eso dice sello el proceso del libre albedrío. El libre albedrío me está indicando de que estamos en el sello número 12, la letra I, que es de color amarilla. Y al ser de color amarilla me recuerda que es de la maduración. Es la maduración del proceso, está madurando el proceso. Y de esa manera en el día de hoy se completa el proceso.
para que mañana con la letra M saltamos al inicio de la salida de datos. Entonces, los datos que se estuvieron procesando, que fueron almacenados previamente desde el sello número 5 al sello número 8, desde el sello número 9 al sello número 12 se procesan todos esos datos que estuvieron almacenados. ¿Dónde se almacenan? En tu alma, en vos mismo. ¿Y dónde se procesan? Dentro de tu recipiente, de tu forma, de tu cuerpo, de vos mismo. Entonces, con la espiritualidad de la mente, dedico con el fin de influenciar midiendo la sabiduría. La sabiduría es la esencia que se produce al influenciar, y el influenciar es la acción propia del libre albedrío. Habiendo poder del libre albedrío, la mejor acción a desarrollar, el fin del libre albedrío, es poder influenciar. Entonces, al influenciar, lo vamos a hacer siempre y cuando estemos relacionados con la sabiduría, que es la esencia a la que se va a influenciar o que necesitamos para influenciar. Para influenciar bien necesitamos tener sabiduría. De esa manera podemos llegar a influenciar en la sabiduría del otro o de los otros. Por lo tanto, midiendo la sabiduría, la propia y la ajena, o sea, la de los otros, voy a poder lograr definir con el fin de influenciar. Y lo que voy a definir es el tono autoexistente de la forma, de aquello en lo cual estoy midiendo la sabiduría. Y de esa manera voy a poder lograr con el sello que tenemos, el sello número 12, sellar el proceso del libre albedrío. Bueno, esta es una manera de entender la lectura del mandato. Te quiero mostrar algo que lo tenemos en el glosario de términos, ahí estamos ingresando, donde tenemos una buena manera de poder entender el mandato, de saber cómo el mandato funciona. Si entraste ahí alguna vez, esta es la sección del glosario de términos. Tenés varios de estos botoncitos, a su vez son títulos, hay uno de ellos que se llama Yux. Acá está, en este. Y acá tenemos una explicación de qué es el Yux, de cómo funciona, etcétera, etcétera. Tenemos las tablas que yo siempre te digo, estudiate estas tablas. Estos son los atributos de cada uno de los sellos. Y acá abajito tenemos una lista de todos los sellos con todos sus atributos para que te los estudies. Y más abajito tenemos la de los tonos. Acá también está la lista de los tonos. Pero un poquito más abajo vamos a encontrarnos con esto, que es cómo funciona el mandato, cómo se compone el mandato, cómo se hace el mandato. Entonces te explica que el mandato está programado y se crea con los atributos del sello y el tono. Por eso es tan importante que aprendas los atributos del sello y el tono, porque aprendiendo esta matriz de cómo se desarrolla con los atributos del sello y el tono el mandato, en dónde va la acción del sello, en dónde va el poder del sello, etcétera, todo eso lo tenés resumido ahí. De esa manera vas a poder tener una mejor idea de cómo funciona entre sí el sello y el tono, cómo se desarrolla el mandato y por consiguiente cómo es esta programación de con dos factores del tiempo, el tono y el sello, se crea la energía de tu cuerpo. La chispa sucede gracias a esta combinación de factores, el sello y el tono, que unidos entre sí terminan creando la energía de la chispa vital. Entonces, como todos los días,
te voy a volver a repetir, estudiate el mandato del día, estudia la programación que nace del Yux del día, o sea, los distintos ciclos en los cuales participa, el oráculo que le otorga la quinta fuerza, la onda que le permite poder complementarse con otros Yux y poder crear en conjunto, etcétera, cosa, la armónica, etcétera. Tenés muchos ciclos dentro del telar de la existencia y cada uno de esos ciclos cumple con una función específica en la existencia de tu ser y de todo lo que te rodea. Bueno, mi querido amigo, espero que pases un buen día. Hoy es un día del libre albedrío, de poder medir la sabiduría. Midiendo la sabiduría voy a poder definir con el fin de poder influenciar. Así que puedas influenciar, que te puedan influenciar debidamente bien, y seguí aprendiendo el conocimiento cronocrático para que éste quede ya bien enmatrizado en tu alma y puedas lograr al final de la cronomeditación el estatus de crononauta. Hasta mañana, mi querido amigo. Chau, chau.